Muy feliz sábado a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que sintonizan continuamente esta programación. Les mando un abrazo cariñoso desde acá de Concepción, Chile. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que pasen un hermoso sábado. Hoy día vamos a seguir estudiando el libro Maranata, El Señor viene. Y vamos a hablar de un tema que no es muy agradable. Hoy día, cuando nosotros somos padres, los que son padres, ¿cierto? Me van a entender. Y una parte triste de ser padres es cuando viene el castigo, cuando nosotros castigamos a nuestros hijos. Es una parte desagradable tanto para nosotros como padres, tanto para los hijos, ¿cierto? Que son desobedientes, que no han querido obedecer. Esta parte es muy desagradable. Sin embargo, es necesaria porque es parte de la educación que nosotros vamos dando a nuestros hijos. Y en el caso de nuestro Padre Celestial es lo mismo. Nuestro Padre Celestial también en algún minuto va a tener que castigar a aquellos hijos rebeldes y desobedientes que no se han entregado a Él, que no se han arrepentido, que no han cambiado su actitud. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 1, dice que oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Si bien es cierto, Dios es tremendamente misericordioso, pero también cuando llega el momento de su ira, es terrible también. Así como grande es su misericordia, grande también es la ira del Señor. Es mejor caer en manos de un hombre que caer en las manos de Dios, porque Dios es Dios, porque Él es poderoso y es un Dios tanto misericordioso como también es un Dios justo. Por lo tanto, quien tenga que recibir el castigo va a ser tremendamente justo, porque Dios es justicia. Dice que cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Nosotros como padres siempre le decimos a nuestros hijos: si tú sigues con esta actitud, vas a tener que recibir un castigo. Y cuando el hijo no obedece y no quiere obedecer y eh, no quiere aceptar, ¿cierto? Las sugerencias, no quiere aceptar los consejos del padre, desgraciadamente como padres tenemos que aplicar el castigo. Y asimismo lo hace Dios. Dios durante muchos años, hermanos, ¿cuántos años ha tenido misericordia contigo, conmigo? 40, 50, 60, 70, 80 años, 90 años. Y muchas veces somos tan rebeldes que durante una vida entera Dios nos ha llamado, Dios nos conmueve, nos toca nuestro corazón, nos, nos hace enternecernos, nos conquista, y muchas veces rechazamos las sugerencias, las amonestaciones del Señor. Cuando Cristo salga del santuario celestial, ya no va a haber misericordia, ni para ti ni para mí. Nadie va a tener misericordia. La misericordia de Dios se va a acabar. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque Dios es amor, pero también es justicia. Y muchas veces nos olvidamos de la parte justicia y nos quedamos solo con que Dios es amor. Pero Dios también es justicia y es fuego consumidor. Las 7 últimas plagas van a caer después que Cristo salga del santuario celestial. En ese momento empiezan a caer las 7 postreras plagas. ¿Sobre quiénes? Sobre quienes han recibido la marca de la bestia. Solamente ellos van a recibir el castigo de las 7 últimas plagas. Quienes se hayan arrepentido y hayan recibido al Señor de corazón, hayan aceptado el triple mensaje angélico, hayan guardado el sábado, hayan aceptado todas las verdades que el Señor les ha dado durante mucho tiempo, Dios los va a preservar de esta ira, de estas 7 últimas plagas. Pero quienes hayan rechazado estos mensajes van a recibir el castigo de la ira de Dios. Las plagas, dice, que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel,
fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, tuvieron que sufrir, ¿cierto? Egipto, 10 plagas. Y estas 10 plagas son de índole análoga a las que van a suceder ahora. También van a haber plagas antes de la liberación. Antes hubieron plagas antes de la liberación de Egipto y ahora van a haber plagas antes de la liberación del pueblo de Dios, de los fieles de Dios. Van a caer estas plagas sobre quienes adoren la bestia y hayan recibido su marca. Dice en el Apocalipsis, se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan terribles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Sobre ellos van a caer estas terribles plagas. ¿Y cuáles eran? Aquí menciona alguna de ellas. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Las primeras 3 plagas, la primera va a ser de úlceras dañinas, terribles, que van a caer sobre los que adoran a la bestia y a su imagen y han rechazado la misericordia de Dios. Sobre ellos va a caer esta plaga terrible de úlceras. También la plaga de cuando el mar se convierta en sangre y los ríos se conviertan en sangre, es decir, no va a haber agua para beber y va a haber una terrible mortandad, tanto en los ríos como en el mar, porque todo lo que esté ahí, los peces, las algas, todo lo que hay ahí va a ser muerto y va a haber un olor y algo totalmente desagradable. Hermano, ¿ustedes han tenido sed alguna vez? Es algo desagradable, se seca la boca y deseamos tener sed. En ese tiempo, los que rechazaron la misericordia de Dios van a tener una sed tremenda y su sed no va a ser saciada. Va a ser terrible, hermanos. Esta es más terrible de lo que nosotros podemos imaginar. Dice, por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. ¿Por qué? El ángel de Dios declara, justo eres, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, entonces también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. ¿Quiénes van a recibir estos castigos? Todos aquellos que han dado muerte al pueblo de Dios, a sus hijos fieles, que quizás han amonestado, quizás con su ejemplo han dado un buen testimonio, pero han sido muertos, apedreados en la hoguera, de diferentes maneras se les ha cortado la cabeza, han tenido terribles muertes, ¿cierto? Y ahora Dios viene y juzga esto. Y la justicia de Dios es tremenda, porque dice, los que hicieron, han dado a beber sangre, pues lo merecen. Es la justicia de Dios. Y dice, no solamente los que mataron a los hijos de Dios, sino aquellos que condenaron a muerte al pueblo de Dios. Es como que si lo hubiesen matado con sus propias manos. Ellos van a recibir el castigo del agua convertida en sangre. Va a ser tremendo, hermano. Va a ser muy, muy mal esto, porque imagínense sin agua. Nosotros sin agua nos morimos. Y esto va a ser un castigo tremendo, pero va a ser vindicada la justicia de Dios. Dice, la plaga que sigue se da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor. Qué tremendo es el calor. Yo por lo menos no soporto mucho el calor. Yo vivo en el sur de Chile, donde es más fresco, pero en el verano hace bastante calor aquí donde yo vivo ahora. Y es muy caluroso, muy caluroso. Yo me imagino en esos países, ¿cierto?, donde el sol pega mucho más fuerte,
Sin embargo, no se compara nada de lo que nosotros hayamos pasado, el calor que hayamos pasado, con este calor que va a venir como castigo a aquellos que hayan rechazado la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Va a ser tremenda esta plaga también, la del sol. Un calor va a ser insoportable. Ahora, nos menciona algo interesante. Dice que estas plagas no serán universales, es decir, no en todo el mundo van a ocurrir todas las plagas al mismo tiempo o van a ocurrir en todo el mundo. No, no van a ser universales. Dice, ¿por qué? Pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Recordemos que estas plagas son sin mezcla de misericordia. Por lo tanto, todo lo que usted se puede imaginar va a ser ni la mínima parte de lo que realmente se va a sufrir en ese momento. Dice, si estas plagas fueran universales, es decir, que en todo el mundo ocurrieran todas las plagas, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Van a ser azotes, dice, los más terribles que usted se haya podido imaginar alguna vez en su vida. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Imagínense, nosotros vemos escenas de huracanes, de tornados, de inundaciones tremendas, terremotos, y todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, antes de que Cristo salga del santuario celestial, todo lo que podamos ver va a ser con mezclas de misericordia. Imagínense que para nosotros ya es terrible ver eso, erupciones de volcanes, cosas terribles, ver ahora esto que no nos podemos imaginar, hermano. Humanamente no lo podemos imaginar lo terrible que va a ser, porque va a ser mucho más terrible de todo lo que hayamos visto, que haya pasado en la tierra hasta ese momento, hasta que Cristo salga del santuario celestial. Dice, todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Imagínense, terrible, pero aún hay misericordia. Por eso nosotros vemos, no sé, algunos incendios, cosas terribles, pero hay gente que se salva, gente que escapa o muere muy poquita gente en algún accidente, en alguna cosa terrible. Eso es con mezcla de misericordia. Dios aún tiene misericordia. A pesar que las cosas son terribles lo que ocurre, aún hay misericordia. Pero dice que la sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Mientras Cristo está en el santuario celestial, aún hay misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo presenta su sangre y dice, Señor, mi sangre por él, mi sangre intercede por nosotros. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Los dardos de la ira de Dios pronto han de caer. Hermanos, ya no queda mucho tiempo. Ya no queda. Estamos en el fin del tiempo del fin. Y dice, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá ningún periodo de respiro hasta el fin. Hermanos, qué terrible es para un padre castigar a su hijo. Y terrible va a ser para Dios también castigar a aquellos que han rechazado su misericordia y han despreciado los llamados continuos del Señor. Yo quiero hacerles un apelo hoy día, que podamos huir de estos castigos. Aún hay misericordia. Aún Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Aún tenemos tiempo de gracia para poder enmendar nuestros errores, pedir perdón al Señor, arrepentirnos de corazón y poder trabajar por su obra como misioneros voluntarios para que otras almas conozcan la verdad del Señor. Pero qué terrible va a ser para aquellos que han conocido la fe, han conocido la verdad y han rechazado la misericordia del Señor. Quizá usted que me está escuchando lleva muchos años escuchando palabras del Señor. Le gustan las palabras del Señor, le gusta escuchar la palabra de Dios,
pero aún no ha entregado su corazón al Señor. Bueno, este llamado es para usted. Aún hay misericordia. Aún hay misericordia para que usted se entregue al Señor, pueda hacer un pacto con el Señor y pueda entregar su vida completa para Él. Si el que me está escuchando ahora ha entregado su vida al Señor, quizás ha sido bautizado, pero su vida ha estado más en la tibieza que en lo caliente como el Señor quiere, ¿cierto? No quiere que seamos tibios, sino que seamos calientes, que seamos fervorosos en la palabra y que podamos vivir lo que hemos aprendido en la teoría. Bueno, este llamado es para nosotros, que hemos hecho el pacto con el Señor, pero estamos en una tibieza, en un dormir extremo que no nos deja ver que ya Cristo viene, no nos deja ver que estamos a las puertas de que caigan estos terribles castigos. Dios aún extiende su mano misericordiosa para todos aquellos que no la han aceptado, para que lo acepten de corazón. Y aquellos que lo hemos aceptado, pero quizás nos hemos apartado, quizás estamos fríos, quizás no estamos teniendo esa experiencia con el Señor, no estamos predicando su palabra, no estamos viviendo el Evangelio pleno y no estamos siendo felices tampoco. Quien está en la tibieza no es feliz. Se mantiene en un estado de tibieza que no es frío, no es caliente y está ahí al medio. Dios nos está llamando para que podamos aceptarle antes que sea demasiado tarde. Aún extiende su misericordia, aún te da la mano y te dice, ven, yo quiero estar contigo, ábreme la puerta de tu corazón, que quiero cenar contigo, quiero entrar contigo, quiero hacerte un misionero voluntario, fervoroso, que puedas vivir el Evangelio feliz. Hermano, Dios quiere que seamos felices. Dios no quiere que tengamos un evangelio de tristeza, que andemos por la vida como que si Dios está muerto, que no compartamos nuestras bendiciones con los demás, que seamos tan fríos que haya que sacudirnos para sacarnos el hielo. Hermano, Dios quiere que seamos felices y el evangelio del Señor es para que seamos felices. Dios quiere que nos evitemos todos estos castigos que van a venir, que no es un cuento, que viene a la tierra y que Cristo todavía está intercediendo por nosotros. Queridos hermanos, yo le hago la invitación. Aún la puerta de la gracia está abierta. Librémonos de todo esto. Pidámosle al Señor su fuerza, su misericordia y que a pesar de que quizá hemos llevado muchos años apartados del Señor, hoy te está llamando para que puedas librarte del castigo que se viene a la tierra. Y el castigo es justo, hermano, porque muchas personas han rechazado y han continuado en sus caminos. Y Dios no quiere esto. Dios no quiere la muerte del que muere. Sin embargo, el castigo es necesario. Que Dios les bendiga, Dios les ayude, nos ayude como miembros de iglesia para poder recobrar el primer amor y poder trabajar con fervor por su causa y ser felices en este evangelio tan hermoso que Dios nos ha dado. Y aquellos que no lo han aceptado, que lo acepten de corazón antes que sea demasiado tarde. Les mando un abrazo gigante, que Dios les bendiga grandemente, que pasen un hermoso sábado y que puedan ser felices al lado del Señor. Cristo viene pronto. Preparémonos para poder encontrarnos con nuestro maravilloso Dios. Que Dios les bendiga grandemente.